Bueno, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan. Estamos en el programa número 56 de La Fragua, arrancando la edición número 25 del segmento de salud visual. Yo soy Gonzalo Ayuso y estoy con la compañera doctora cirujana y artista Dailín Cárdenas Chacón. ¿Cómo estás, Dai? Hola Gonza, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, pasado por viento. Sí, creo que pasados por viento estamos todos. Dai, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito, una charla sobre las causas de disminución de la visión post cirugía de catarata o baja visión post cirugía de catarata. Bien, entonces sería después hacer un recuento y un estado de situación de qué puede pasar en algunos casos después de una intervención. Sí, claro. Lo que nos trae a hablar, precisamente a tocar este tema, es que hay algunos pacientes que después de una cirugía de catarata no recuperan visión o disminuye su visión y todo esto ocurre a pesar de tener una excelente cirugía, es decir, sin ninguna complicación o con alguna complicación que no tenga ninguna repercusión en la visión. Entonces, en estos casos, generalmente el paciente viene y en sus controles postoperatorios y nos pregunta, doctor, ¿por qué no veo o por qué no mejoro la visión? Y ahí entonces está la interrogante y hay que empezar a estudiar cuáles son las causas que pueda ocurrir. Estamos como empezando a estar en un nivel avanzado de los segmentos de salud visual, ¿no? Es como ya ahora entramos en muchas más cosas, profundizamos en las cosas que pasan en nuestros ojos, como en este caso, donde estamos hablando de varias variables que pueden hacer que después de una intervención quirúrgica la persona no pueda mejorar su agudeza visual. Claro, y bueno, lo que sucede es que ya llevamos 2 años con el segmento de salud visual y hemos tocado temas. Bien ahí, que haya aplausos. ¿Hay aplausos? 2 años. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a todas y a todos. Lo que sucede es que, bueno, el conocimiento siempre se ahonda, se profundiza. Y el año pasado hablamos de cuestiones más básicas, un poco que haciendo la alfabetización en salud visual a pacientes, familiares y bueno, personal en general de acá del centro oftalmológico. Y bueno, ahora estamos en condiciones de profundizar un poco más, ¿no? Excelente, excelente. El derecho al conocimiento. Exactamente. Bueno, y entonces vamos a comenzar por una de las causas más frecuentes, que son las opacidades. Vamos a recordar que el ojo, la luz que proviene del exterior tiene que entrar al ojo y atravesar medios transparentes. Los medios transparentes que son la córnea, el humor acuoso, en este caso el lente intraocular que se coloca y el vitrio, que es el gel que está en la parte posterior del ojo. Todos ellos son transparentes y permiten que la luz llegue hasta el fondo de ojo, hasta la retina, y se produzca entonces toda una serie de cambios a nivel de la información que luego se procesa en el cerebro. ¿Qué sucede? Que si tenemos una opacidad, ya sea en la córnea, ya sea en el humor acuoso, ya sea en el lente, antes, es decir, por delante del lente o por detrás del lente, o ya sea en el vitrio, pues simplemente la luz no entra y por supuesto no se va a producir una visión con calidad. Ahora, ¿cuáles opacidades podemos mencionar? Por ejemplo, a veces los pacientes post cirugía de catarata tienen edema de córnea. Esto se le llama, es como la córnea inflamada después de la cirugía. Pero pueden haber otras lesiones en la córnea. O puede haber tenido lesiones previas, cicatrices previas, opacidades previas. Y por supuesto puede ser que al retirar la catarata mejore un poco su sensibilidad hacia la luz, pero no alcance una buena visión. Hay lesiones de córnea que son reversibles, es decir, después de la cirugía de catarata, generalmente hay un poco de inflamación de la córnea que es reversible y no pasa nada. No, claro, como cualquier cosa después de haber atravesado una cirugía, toquetear un poco el ojo, por más que es mínimo, siempre algo de inflamación
se genera o no, Dai. Sí, claro. También hay que ver el estado previo de la córnea, pero generalmente los pacientes se recuperan bien después de la cirugía, excepto que tengan algún tipo de alteración previa que no permita o algún tipo de complicación durante la cirugía que no permita una buena recuperación de la córnea. Pero bueno, esta opacidad puede ser pasajera. Luego tenemos el humor acuoso. ¿Qué puede haber en el humor acuoso? Que es la parte que está líquido que produce el ojo, que también es transparente. Pues puede haber sangre o puede haber sustratos inflamatorios, es decir, los sustratos inflamatorios, digamos que son como unos depósitos blanquecinos, producto de la misma inflamación del ojo o producto de una infección también puede ocurrir. En este caso también puede ser pasajero, puede ser que con o sin tratamiento esta situación mejore o puede llegar a tener tratamiento médico o quirúrgico para poder eliminar estas opacidades que se encuentran en esa parte del ojo. También se pueden crear algunas membranas por delante del lente, en cuyo caso también se coloca tratamiento que puede ser médico o quirúrgico y después de un tiempo se le puede dar láser, un poco que para limpiar esas membranas. ¿Y las membranas por qué se generan, Dai? Generalmente son inflamatorias. Después de una cirugía, al contacto del ojo con todas las sustancias que se utilizan durante la cirugía, pues postquirúrgico puede provocar, digamos que una inflamación y se producen esas membranas, pero también puede ser infecciosas. Claro. Y en ese caso requeriría tratamiento un poco más fuerte, una intervención más temprana con antibióticos. Pero bueno, en el caso de los infecciosos, pues tiene otros signos que acompañan y siempre hay que poner un tratamiento determinado y adecuado utilizando los antibióticos. Perfecto. Tenemos entonces las opacidades que se producen detrás del lente. Una muy común es la opacidad de la cápsula posterior. Digamos que la cápsula es el lugar donde descansa el lente después de la cirugía de catarata. Se extrae el cristalino o la catarata y en ese lugar donde estaba la catarata se coloca este lente descansando en una especie de camita muy finita, transparente. Ahora, con el tiempo esta camita o esta telita puede opacificarse y en ese caso también es viable realizar un tratamiento con láser. Se le dan unos disparos, se limpia esa opacidad y bueno, desaparece y la persona puede recuperar su visión. Perfecto. Entonces seguimos hacia atrás. Sí, hemos ido de adelante hacia atrás con las opacidades más comunes. En la parte posterior del ojo, ¿qué puede ocurrir? Habíamos hablado que el gel transparente, lo mismo, puede tener sangre. Eso se llama hemovitrio, que es cuando la sangre se mezcla con ese gel transparente y disminuye, por supuesto, la calidad visual. Y también pueden existir membranas o pus como tal. Cuando es infeccioso, pues entonces aparece el pus dentro del ojo ocupando esta parte. Claro, y ahí enturbia todo, la persona ve. Exacto, es uno de los signos puntuales. La disminución brusca de la visión post cirugía de catarata es una de las causas, es decir, la infección postquirúrgica es una de las causas de la disminución brusca de la visión, pero también se acompaña de dolor y es muy importante que los pacientes lo sepan. Dolor y disminución brusca de la visión, pues inmediatamente acudir al oftalmólogo que lo operó. Salir corriendo, no esperar. Exactamente. Con la espera empeora todo. Exactamente, y siempre acudir al médico o al centro donde fue operado este paciente. Tenemos entonces, bueno, ya hemos hablado un poco general así de las opacidades, pero pueden haber otras causas en que los pacientes no recuperen su visión o a su vez disminuye. Tenemos, por ejemplo, las lesiones de la retina. Habíamos dicho que la retina es la capa más interna del ojo y en ella se producen todos los cambios del estímulo visual hacia un estímulo eléctrico que se transmite hacia el cerebro, que es donde se produce toda esta información. Pues cuando hay lesiones de la retina, como por ejemplo pacientes que sean diabéticos y que tengan lesiones de retinopatía diabética,
pues por supuesto después de la cirugía no recuperan totalmente la visión o recuperan un poco, o también puede darse el caso en que disminuye la visión. Podemos tener pacientes con desprendimiento de retina postquirúrgico, sobre todo en aquellos que han tenido igual antecedentes de retinopatía diabética proliferativa, que es un estadio más avanzado de la afección diabética en el ojo. Y por ejemplo en pacientes con miopías elevadas es muy frecuente que después de la cirugía de catarata tengan desprendimientos de retina. En ese caso también disminuye la visión. En todos estos casos es muy importante la charla previa antes de la cirugía, ¿no? ¿Dai con el paciente, la paciente? Sí, si se reconocen los factores de riesgo que puedan existir para una poca recuperación visual o disminución de la visión o un desprendimiento de retina, pues sí se debe conversar con los pacientes y sus familiares para que entiendan todos los riesgos a los cuales se someten una vez que se hagan este procedimiento quirúrgico. Entonces, bueno, habíamos hablado de la retinopatía diabética, pero también está la retinopatía hipertensiva, es decir, la presión, la hipertensión puede traer consigo lesiones a nivel de la retina, y entre ellos podemos mencionar las hemorragias en la retina, que pueden traer consigo disminución de la visión. Y también por ahí van las obstrucciones vasculares, es decir, como le dicen, las isquemias o las trombosis, que es cuando disminuye el riego sanguíneo en el ojo, o cuando hay una obstrucción de uno de los vasos sanguíneos, que se deposita entonces una serie de sustancias, entre ellas sangre, también en los tejidos, y provoca disminución de la visión. Perfecto. Bueno, continuando. Acá Eloisa dice que les va quedando todo muy claro. Sí, si hay algo que no se entienda, por favor me lo dicen para Golpea el vidrio. Para poder aclarar bien todos estos conceptos. Bueno, pues, mira, se me olvidaba algunas de las lesiones también a nivel de la mácula, que es el lugar donde se produce la visión, que es una parte de la retina. Tenemos el edema macular quístico, que es frecuente en pacientes post cirugía de catarata, que es cuando se producen como unos pequeños quistes en la retina. Y entonces en ese caso el paciente refiere que no ha mejorado su visión, o al contrario reduce su visión con respecto a la preoperatoria. Y también tenemos la degeneración macular relacionada con la edad, que también generalmente los pacientes conocen que tienen esta enfermedad, pero en otras ocasiones se diagnostica al momento después de la cirugía. Tenemos también, por ejemplo, los agujeros maculares, que es cuando existe un pequeño orificio, se rompe a nivel de la mácula, se rompe el tejido y se produce un orificio que por supuesto da al traste con la visión. Y tenemos el edema macular diabético, que también es un depósito de sustancias a nivel de la mácula, producto de la misma enfermedad de la diabetes mellitus. Fíjate cuántas lesiones pueden existir solamente en la mácula. Y eso, por supuesto, da al traste con la visión. A veces necesitamos tener estudios para llegar a este diagnóstico. A veces solamente con un fondo de ojo no es suficiente. Por ahí hay que indicar un OCT, un ultrasonido, para poder ver a ciencia cierta lo que está sucediendo dentro del tejido de la retina, porque a veces el simple fondo de ojo no es suficiente para dar con el diagnóstico. Con la especificidad que se necesita para tomar una decisión. Claro. Bueno, si seguimos con otras partes del ojo que también puedan causar disminución de la visión, tenemos las enfermedades o las lesiones del nervio óptico. Entre ellas, la más frecuente es el glaucoma. Muchas veces se diagnostica o el paciente sabe que tiene glaucoma, pero a veces no es así. Cuando tenemos cataratas que son muy blancas o muy duras, no nos permite ver el fondo de ojo previo a la cirugía. Y después de la cirugía, entonces no hay recuperación visual. Y cuando hacemos el fondo de ojo, pues vemos que existe lesiones a nivel del nervio óptico característicos del glaucoma. En el caso del glaucoma, el glaucoma no se recupera. Es decir, lo que se ha perdido en visión por el glaucoma, ese no se recupera a pesar de una excelente cirugía de catarata. Perfecto, Dai. ¿Y tenemos más causas?
Sí, hay muchas más causas, pero te voy a mencionar una que también es importante y es la ambliopía. Que ya hemos charlado de la ambliopía. Hemos acá. charlado en varias ocasiones de la ambliopía, que es cuando funcionalmente, es decir, anatómicamente el ojo está bien, pero funcionalmente no hay visión, no se produce la visión en sí. Y esto ocurre cuando existen algunas alteraciones durante la infancia que no son corregidas. Y, por ejemplo, pacientes que tienen defectos refractivos elevados, miopías elevadas, hipermetropías, y que cuando fueron niños no se corrigió en su momento, y por eso después de una cirugía de catarata no recuperan la visión. Esa es una de las causas. Y la otra, por ejemplo, pacientes que hayan tenido ptosis palpebral, que es cuando el párpado se cae, también puede producir una disminución de la visión. Bueno, Day, muchas gracias por toda esta información. Estamos acá por Radio La Chispa en el programa número 56 de La Fragua y en el segmento número 25 de Salud Visual después de 2 años de recorrido. Sí, ha sido muy intenso el recorrido, pero aquí estamos siempre dando el paso al frente. Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras y hasta la victoria siempre.